Buenas tardes a todos y todas. Gracias por encontrarnos nuevamente en este espacio. Ahora voy a estar haciendo referencia al tema del salario mínimo, el cual lo voy a abordar desde el punto de vista teórico, así como también legal y jurisprudencial. La voz salario designa en este caso la retribución que recibe un trabajador. Esta voz salario tiene varias denominaciones porque también encontramos que se le llama sueldo, se le llama sobresueldo, se le llama quincena, se le llama mesada, etcétera. Y así en otras legislaciones podemos ir encontrando algunos nombres con los cuales se designa la voz salario. También me gustaría hacer referencia a las clases de salario. Cuando hablamos de las clases de salario, estamos haciendo referencia al tema del salario básico, salario mínimo y salario extraordinario. Salario básico es aquel que sirve de base para calcular las prestaciones que el empleador está obligado a pagar a un trabajador. Y cuando hacemos referencia del salario mínimo, pues entendemos de que es aquel salario debajo del cual el empleador no puede pagarle al trabajador porque estaría colocando al trabajador en unas condiciones, en este caso, inhumanas. Y cuando hacemos referencia al salario extraordinario, nos referimos pues a que el empleador está obligado a pagar un salario extraordinario al trabajador en vista de los esfuerzos extraordinarios que este trabajador ha realizado. Es decir, es una persona que ha trabajado más allá de la jornada ordinaria de trabajo y eso recompensa en ese caso de que el empleador remunere el salario con una recarga del 100%. Ahora hablemos de las teorías en este caso del salario o teorías que nos tratan de explicar el salario. Una de estas teorías importantes que nosotros encontramos es la teoría de la oferta y la demanda. Para la teoría de la oferta y la demanda, el salario, al igual que todas las cosas que están en el mercado, se rigen por la ley de oferta y la demanda. En esta perspectiva, si un trabajador corre, digamos, tras eh, dos empleadores por un puesto de trabajo, el salario en este caso tiende a bajar. Pero si fuera al inverso, si dos empleadores corren tras un trabajador para ofrecerle un puesto de trabajo, el salario tiende a subir. Es la forma en que la teoría de oferta y demanda trata de explicar lo que ocurre en este caso en materia salarial. Un elemento importante que contiene esta teoría también es que nos dice que debe de haber un límite máximo, así como también debe de haber un límite mínimo. Es decir, límite máximo implica de que el salario no se puede pagar por encima de ese límite máximo porque esto implicaría quiebra de la industria. Y tampoco se puede pagar el salario debajo del límite mínimo del salario porque en este caso implica colocar al trabajador en condiciones inhumanas. Entonces, esta es una forma en que la teoría de oferta y demanda trata de explicar el tema del salario. Hay otra teoría importante que nosotros encontramos y es la teoría del salario justo, cuyo paladín es León XIII en su encíclica Rerum Novarum. Para León XIII, el empleador está obligado en este caso a pagar un salario conveniente al trabajador, es decir, un salario que sea suficiente para cubrir las necesidades básicas de un obrero frugal y de buenas costumbres. Frugal significa que el obrero tiene que ser una persona moderada en el comer y el beber. De buenas costumbres, pues obviamente implica de que el obrero pues no debe ser en ese caso un alcohólico o tener otras cuestiones de vicio, ¿no? Que impliquen en ese caso gastar innecesariamente el salario. Entonces a eso hace referencia León XIII en su teoría, en este caso de salario justo. Para efecto de fundamentar su teoría trata de secularizar, en este caso algunas parábolas teológicas o religiosas. En ese sentido, sostiene de que explotar la miseria o la pobreza reclama en este caso un castigo tanto de las leyes humanas como de las leyes divinas, así como también hace referencia a que el no pagar un salario conveniente a los trabajadores implica de que el empleador esté ejerciendo violencia en contra de esos trabajadores y que esta violencia reclama, en este caso, un castigo al cielo. Esta idea de violencia, de ejercer violencia en contra del trabajador por no pagarle un salario justo, un salario decente, pienso yo de que en la actualidad tiene mucha aplicación si nos insertamos en lo que conocemos nosotros como la actual estrategia de globalización económica capitalista, en donde recordemos que el pago de salarios justos se trata de ver como distorsiones al mercado
hasta donde pretenden que sea el mercado quien haga las regulaciones, en este caso del salario. Ahora bien, si esas regulaciones que hace el mercado del salario con el trabajador lo colocan en unas condiciones inhumanas, implica de que está ejerciéndose violencia, en este caso indiscriminada. Lo cierto es que las burocracias privadas en la actualidad, así como también este contexto de globalización, lo que implica es ejercer violencia indiscriminada en contra de los sectores menos favorecidos de la población. Entonces, bajo esta perspectiva entiendo de que tiene un tanto de cercanía con nuestra realidad ese planteamiento que hace León XIII. Otro elemento importante en la fundamentación de su teoría del salario justo, León XIII refiere de que no pueden haber convenios o no pueden haber convenios entre un trabajador y un empresario que en este caso implique pago de salarios decentes, salarios que no sean decentes, porque lo que debe regirse esa fijación de salario es la idea que él considera en aquel momento de justicia natural, es decir, el salario que debe pagar el empleador a un trabajador debe ser un salario conveniente. Ahora, si eso nace de un pacto que lo posibilite, el pacto es válido, pero si el pacto lo que hace es colocar en un salario por debajo de eso que él llama suficiente, entonces implica en este caso que ese pacto sería inválido. Por ahí irían algunas ideas que está planteando León XIII en el tema del salario. Luego tenemos otra teoría y se trata de la teoría marxista del salario. Para la teoría marxista del salario, el empleador no paga al trabajador la totalidad del trabajo realizado, sino solamente una parte del trabajo realizado es el que reconoce el empleador y con la otra parte se queda. Esa parte con la que se queda el empleador, a eso se le llama plusvalía. Si nosotros implicamos esto a través de un caso concreto, podemos decir, un trabajador, ¿verdad?, que labora para un empleador confeccionando un mueble, ¿verdad?, como un escritorio, podemos decir, y el empleador paga por confeccionar ese escritorio la cantidad de $20, esos $20 que está recibiendo el trabajador realmente implica, ¿verdad?, el pago, pero no de una parte del esfuerzo realizado, es decir, no el pago de toda la parte del esfuerzo realizado, porque como la otra parte se queda el empleador, la cual implicaría ganancia, o en términos marxistas implicaría en este caso hacer referencia a la plusvalía. Ese elemento de análisis marxista, digamos, en el siglo XIX, pues lo que vino a hacer es a remover los fundamentos económicos y políticos de ese momento y vino a dar una forma de interpretar los fenómenos sociales, así como también en este caso el tema de la relación del pago de salario que un empleador le paga a un trabajador a consecuencia de la relación laboral. Ese elemento es bien importante que introduce la teoría marxista. Luego tenemos otro elemento que más que todo está referido, otra teoría que está referida en este caso al salario político. Para la teoría del salario político no hay leyes económicas, ni hay acuerdos entre sindicatos y empleadores para fijar el salario, sino que el salario debe de ser fijado por el Estado en atención al interés general. Eso es lo que plantea en este caso la teoría política del salario, es decir, que es el Estado a través de cierto intervencionismo que se encarga de hacer las fijaciones salariales. Obviamente de que esta teoría de salario político se puede prestar a ciertas demagogias, dado de que en las elecciones, cuando se acercan elecciones, estas personas tienden a hacer ofrecimientos de incrementos de salario a las personas y en esa forma los atraen y por último pues terminan no cumpliendo con sus promesas de campaña. Entonces, por lo tanto, se da presta a estas demagogias y ese tiene ese lado, digamos, que se le puede criticar a la teoría de salario político. Pero en resumidas cuentas, estas cuatro teorías considero que son muy importantes para efecto de explicarnos a nosotros el tema del salario en el contexto de la legalidad, ya que si nos remitimos a nuestro Código de Trabajo, dice de que el salario pues, lo debe de acordar libremente el trabajador con el empleador. Obviamente se acuerda libremente ese salario siempre y cuando se trate de un salario superior al salario mínimo, pero por lo menos ese elemento de libertad que genera esta teoría de la ley de oferta y la demanda, que es una teoría liberal, obviamente el salario, nos sirve para efecto de poder explicar ese elemento. También entendemos nosotros que el tema del salario pues está muy conectado con esta idea del tema de la justicia,
De ahí la idea muy relevante que transmite León XIII en cuanto al hecho de que el salario que se paga a un trabajador debe ser el salario conveniente para poder sufragar sus necesidades de una forma decorosa. De igual modo, si en este caso retomamos la teoría marxista, pues van en esa misma sintonía, ¿no? De que lo que se pague al trabajador en ese caso sea proporcional al esfuerzo, digamos, realizado por el trabajador. Y por último tenemos en base de que el Estado también es el obligado en este sentido a las fijaciones de salario mínimo. Más adelante vamos a estar haciendo referencia al tema del salario mínimo y vamos a ver que es el Estado a través de ciertos criterios que se encarga de hacer las fijaciones de salario mínimo. Estos son la importancia que tiene pues el abordaje de estas teorías del salario y los otros elementos teóricos que hemos visto, ¿verdad? Para efecto ya de ir entrando a lo que vamos a entender en este caso por el tema de salario. También es bien importante hacer referencia a las medidas de protección del salario. Las medidas de protección del salario son algo que están ya fijados en este caso en nuestra legislación. Aquí ya dejamos el tema en este caso teórico y nos centramos un tanto en lo que la legalidad en ese caso refiere sobre el tema del salario. El artículo 119 de nuestro Código de Trabajo hace una definición de salario y nos dice que es la retribución que el empleador está obligado a pagar al trabajador, ¿verdad?, a consecuencia de los servicios que recibe de ese trabajador. Y el segundo inciso de ese artículo 119 nos dice, ¿verdad?, que se van a considerar parte integrante del salario todo aquello que esté relacionado con la retribución de la prestación de servicios de un trabajador, independientemente de la denominación que se le dé, porque muchas veces en la práctica se le denomina reparto de utilidades, o se le llama, sí, en esa perspectiva, vamos, como reparto de utilidades o participación de las utilidades. Entonces, ese entendimiento de la participación de utilidades, si esto implica que es parte de la retribución del salario del trabajador, obviamente que lo vamos a entender desde esa perspectiva, es decir, el salario que el empleador paga a un trabajador, ¿verdad?, independientemente del nombre que se le dé, vamos a entenderlo bajo esa perspectiva. El inciso tercero de esta disposición nos dice qué elementos no se van a considerar parte integrante del salario, es decir, aquellos pagos que de modo ocasional hace el empleador, esos no se consideran partes integrantes del salario, pero sí se consideran partes integrantes del salario, aunque no lo diga el inciso segundo del artículo 119, es el caso de los viáticos, siempre y cuando estos viáticos se paguen de modo permanente, es decir, que siempre que el trabajador sale a realizar sus actividades que son fuera de la empresa y el empleador paga esos viáticos, el pago de estos viáticos se consideran parte integrante del salario, y de hecho ya la misma jurisprudencia se ha reconocido de la Sala de lo Civil, se ha reconocido este tema. De ahí el Código de Trabajo del artículo 120 y siguientes sigue haciendo referencia a una serie de principios o de reglas que están más que todos conectadas con las medidas de protección del salario en contra del empleador, medidas de protección del salario en contra de los acreedores del trabajador y en contra de los mismos acreedores del empleador. Entonces revisemos en qué forma nuestro legislador protege ese salario del trabajador. Y así encontramos de que una de las medidas de protección que tiene el salario en contra del empleador es el hecho de que el empleador está obligado a pagar el salario en moneda de curso legal. De hecho, esta es una forma de que la Constitución así lo reconoce de modo expreso, así lo establece de modo expreso que el salario debe de pagarse en moneda de curso legal. Otra medida protectora es que el salario se debe de pagar en el lugar, en este caso, convenido por el empleador. Es decir, el lugar convenido por el empleador, es decir, si el lugar no decide pagar, era la empresa, obviamente hay que entender que en ese lugar se debe de pagar el salario, así como también el salario se lo va a pagar de modo íntegro y se lo va a pagar de forma oportuna, de forma personal, de forma íntegra y en el lugar convenido. También otra medida de protección está en que se prohíbe el pago del salario en lugares de vicios. El empleador no puede pagar el salario a un trabajador en un lugar de prostitución, no se lo puede pagar en un lugar de ventas de bebidas alcohólicas, no se lo puede pagar en lugares donde se dedican a juegos de azar o están autorizados o se realizan juegos de azar, etc. En esos lugares está prohibido el pago del salario
así como también el empleador, si él no puede exigirle al trabajador, ¿verdad? El, que del mismo salario que le está pagando en ese momento, le vaya pagando aquellas deudas que el trabajador tenga con el empleador. El empleador solo puede exigir el cumplimiento de aquellas deudas que el trabajador tiene para con él, promoviendo el respectivo proceso en el juzgado de lo laboral. Todas estas son medidas que el legislador ha establecido tendientes a proteger el salario del trabajador. Ahora tenemos medidas en contra de los acreedores del trabajador. Estas medidas en contra de los acreedores del trabajador implican de que el salario mínimo de los trabajadores es inembargable. No se puede embargar el salario mínimo de los trabajadores para pagar aquellas deudas que tengan con sus acreedores. Otra medida de protección es que el salario no puede compensarse. No puede compensarse. Esto significa que no podemos liquidar una deuda que tiene el trabajador con su salario. Es decir, aquí estamos hablando del salario en su totalidad, es decir, no se puede compensar el salario. No podemos liquidar una deuda con otra deuda, en este caso utilizando como medio el salario del trabajador, porque el salario del trabajador en este caso estaría comprometido ya de antemano. También nos dice en este caso el Código de Trabajo que se prohíbe toda enajenación de crédito por el salario. Se prohíbe toda enajenación de crédito por el salario. ¿Qué es enajenación? Enajenación es la transmisión del dominio o propiedad de una cosa. Entonces, en este caso implicaría que el trabajador estaría haciendo una transmisión de su salario en concepto de una venta, en concepto de una donación, en concepto de cesión de crédito. Entonces, y así como también cualquier otra especie de contratación, en este caso no es posible, ¿verdad? No es posible, no está actualizada toda enajenación que en este caso implique transmisión del dominio o que el trabajador transmite el dominio, en este caso, del que tiene sobre su salario. Otra medida de protección en materia de salario implica que solo puede retenerse el salario en las formas establecidas por la ley. El mismo Código de Trabajo autoriza que el salario de trabajo se puede retener para efectos de pago de impuestos, para efectos de pago de cuotas alimenticias, para pago de la cuota del Seguro Social y para pago de AFP. De ahí no hay otras autorizaciones bajo las cuales el salario de los trabajadores se les esté reteniendo. Esas son en este caso medidas del salario en contra de los acreedores del trabajador, pero también hay medidas de protección del salario en contra de los acreedores del empleador. Y dentro de estas medidas encontramos aquellas que nos dicen que el crédito el salario, perdón, de los trabajadores es un crédito privilegiado. Implica que si el empleador tiene otros créditos, el salario de los trabajadores frente a esos créditos constituye un crédito privilegiado. Otra medida protectora que tenemos que ver en este caso tiene que ver que un trabajador no tiene por qué esperar las resultas de un juicio o de quiebra o de concurso para efecto de hacer valer sus pretensiones. No tiene por qué estarlas esperando, porque si el trabajador espera que termine el juicio de concurso, de quiebra seguido contra la empresa, entonces estaría colocado en ciertas desventajas. Hasta puede no haber en ese caso oportunidad de cobrarse con ciertos bienes del empleador el pago de salarios. Otro punto importante también que tenemos es que los procesos laborales que los trabajadores hayan promovido contra el empleador no se van a acumular a los juicios de quiebra. Los procesos laborales que los trabajadores hayan promovido contra el empleador no se acumularán a juicios o concursos de quiebra. ¿Por qué no se pueden acumular? Si se acumulan, obviamente implicaría dictar una sentencia única. Y al dictar esa sentencia única sería estar colocando, en este caso, en desventaja a los trabajadores frente a estos acreedores que el empleador tenga. Entonces, todas estas son medidas encaminadas a proteger o tutelar el salario de los trabajadores frente a estas personas que en cierta medida pueden apropiarse, ¿verdad?, del salario de los trabajadores y dejarlo a él sin la posibilidad de que pueda sufragar, en este caso, sus necesidades básicas. Quiero hacer retornar en este caso a la segunda medida de protección contra los acreedores del empleador. Y decíamos que no tenía que esperar el trabajador el resultado de los juicios o quiebra que se hubieran promovido en contra del empleador. No tiene que esperar. Si el trabajador ya hay una sentencia, ¿verdad?, pronunciada por un juez mediante el cual condenó al empleador al pago de salario,
el trabajador no tiene por qué realmente estar esperando, ¿verdad?, los resultados de estos procesos. Él puede hacer las reclamaciones pertinentes o establecer los juicios de embargo que habría que, o hacer las promociones de ejecución forzosa de esa sentencia por la vía de un embargo. Entonces, esto es muy importante y una de las medidas de protección que los trabajadores tienen, ¿verdad? Para, o que hemos dicho, que la ley ha dado a los trabajadores a efecto de que el salario esté plenamente garantizado. Y de hecho, yo puedo entender de que sí, en lo que refiere a medidas legales, pues estas medidas legales me parecen suficientes en este caso para garantizar los salarios de los trabajadores. Ahora hablemos un tanto de la forma de estipulación, porque yo claramente había dicho del artículo 119 al 154 de nuestro Código de Trabajo tenemos todo un capítulo que nos desarrolla el tema del salario. Como decía, el 119 hace una definición legal del salario. El resto de disposiciones, obviamente, van encaminadas a establecer medidas de protección del salario en contra del empleador, en contra de los acreedores del trabajador y en contra de los acreedores del empleador. Y otras disposiciones que están en ese caso diseñadas o que nos van a hacer referencia a las formas de estipulación del salario, así como también a las formas de hacer esos cálculos del salario. Y en lo que respecta a las formas de estipulación del salario, nosotros encontramos una forma de estipulación por unidad de tiempo, es decir, podemos estipular X salario por hora, X salario por día, X salario por mes, X salario por semana, X salario por quincena. Es decir, a eso le referimos nosotros por unidad, estipular el salario por unidad de tiempo. Y de hecho se sabe que el salario del trabajador por unidad de tiempo está garantizado porque independientemente del resultado productivo que hace el trabajador, él tiene asegurado es decir, si él estipuló que el salario por día era de $10, independientemente del resultado que haya habido en la empresa, ese trabajador tiene asegurado esos $10 de ese día que estuvo a disposición del empleador. Luego tenemos por unidad de obra. El salario también se puede estipular por unidad de obra. Y cuando hemos estipulado, en este caso, por unidad de obra, implica que el salario se va a pagar por pieza realizada por el trabajador, independientemente del tiempo en que el trabajador utilizó para la confección de esa pieza. Y en esa forma se le va a ir pagando dependiendo de las piezas. Y por ejemplo, si esa pieza se le paga 0.25 por dólar y él es capaz de confeccionar, digamos, en un momento determinado, por decir, unas 4 piezas, digamos unas 4 piezas por hora, por unas 8 piezas por hora, entonces implicaría que el salario ahí sería de $2, ¿no? Por hora, por esas piezas que él haya confeccionado, independientemente de que él haya utilizado o no la hora para efecto de hacer esas 8 piezas, pero haberla hecho en 30 minutos, es decir, y en ese caso el salario que se le va a pagar es en base al resultado, no por el hecho de estar a disposición de un tiempo, sino en base al resultado. Así se le va pagando al trabajador. También puede estipular su salario a destajo. Y cuando hablamos a destajo, es decir, el salario, el trabajador lo pacta de forma global. Es decir, un trabajador se le pregunta, miren, ¿cuánto puede usted en este caso construir una casa? Es decir, ¿cuánto me va a ganar por la construcción de una casa? Y él dice, bueno, voy a ganar en este caso $1,000. Entonces nosotros entendemos de que el salario ahí está pactado de forma global, es decir, independientemente del tiempo que él utilice, etcétera, esa obra, pues él la va a ejecutar en ese tiempo. En ese tiempo la va a ejecutar y entonces a eso le llamamos nosotros salario a destajo, es decir, el salario lo pacta de forma global, es decir, por la obra en su conjunto que esta persona va a realizar. Por último, tenemos nosotros en este caso los salarios por comisión. Y cuando hablamos por los salarios de comisión, implica que cierto porcentaje que se le da al trabajador por ciertas operaciones que va realizando. Entonces, estas son algunas formas de que la ley establece y que precisamente están recogidas en el artículo 126 de nuestro Código de Trabajo y que sirve para efecto de decirnos a nosotros cuáles son las formas que en nuestra ley existe de estipular el salario. Ahora, en cuanto a la forma de hacer esos cálculos, pues yo les he colgado ahí una diapositiva, ¿verdad?, en el grupo, y de está sumamente explicado hasta con ciertos ejemplos, ¿verdad?, porque eso implica hacer ciertas operaciones ahí matemáticas. Ahí está muy ejemplificado
el caso de la forma en que se van a hacer los cálculos de esos salarios de los trabajadores. Así es que por favor les voy a pedir de que en lo que respecta al cálculo, de la forma de hacer los cálculos del salario de los trabajadores cuando el salario se ha pactado por unidad de tiempo, ¿verdad? Cuando se ha pactado en ese caso a destajo, por comisión, por obra, etcétera. Y les he en ese caso desarrollado algunos ejercicios claves mediante las cuales pues están explicados detalladamente cada uno de los factores o elementos que nosotros vamos a ir a seguir si lo que vamos a hacer es el cálculo de salario por unidad de obra, o si el cálculo de salario en ese caso es por comisión o es por tarea, ya están ahí plenamente en ese caso explicadas. Así que les voy a pedir de que hagan ese esfuerzo de leer esos temas. Ahora solo me voy a ir finalizando ya esta sesión que hemos tenido con relación al tema de la jurisprudencia, o sea, qué tipo de jurisprudencia en este caso vamos a entender como jurisprudencia aplicable. Perdón, un tanto creo que sí, antes de volver al tema en este caso de la jurisprudencia, sí quiero hacerle referencia al tema de salario mínimo. Yo creo que en eso sí no nos habíamos detenido y no quiero cerrar el tema de salario mínimo sin tocar algunos elementos, digamos, que son importantes. Recordemos que el salario mínimo, ya anteriormente hemos dicho, existe pues un límite. El salario debe tener un límite mínimo y un límite máximo. Hay un límite mínimo debajo del cual no se le puede pagar un salario a un trabajador porque implicaría colocarlo en condiciones, en este caso, inhumanas. Y específicamente el tema de salario mínimo hace referencia a eso, ¿no? Que el salario mínimo es un salario, en este caso, irrenunciable, es decir, ningún trabajador puede hacer un pacto con el empleador, ¿verdad?, que implique recibir un salario inferior a un salario mínimo. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta respecto a la noción de salario mínimo. Y en cuanto a los antecedentes del salario mínimo, pues este es a finales del siglo XIX, que ya se comienza a hablar de salario mínimo. Por ejemplo, nosotros vamos a encontrar que en el año de 1894, ¿verdad?, en Nueva Zelanda ya se comenzó a hacer referencia al salario mínimo. En 1886 lo hace el estado australiano de Victoria, y en el año de 1909 la metrópoli británica, y en 1916 que aquí en Latinoamérica lo hace Perú, ¿no? Perú es la banderada en ese caso sobre haber reconocido por primera vez aquí en América Latina el tema del salario mínimo. Entonces eso es bien importante tenerlo en cuenta a la hora de hacer los abordajes del tema del salario mínimo. Otra cuestión muy importante que habría que retomar cuando nosotros estamos haciendo referencia al tema del salario mínimo es que en nuestro caso existe una sentencia muy interesante que pronunció la Sala de lo Constitucional allá en el año de 2007. Esa sentencia es muy interesante porque aquí estamos haciendo referencia a una inconstitucionalidad 26-2006. Esta inconstitucionalidad 26-2006, ustedes ya son conocedores de esa porque de hecho la vimos cuando estuvimos haciendo ciertos diagnósticos respecto de la forma de trabajo y constitución, es decir, la forma en que la constitución hace el abordaje del tema del derecho laboral, pues ahí hacemos referencia en este caso a la inconstitucionalidad 26-2006. Entonces, esta inconstitucionalidad 26-2006, que específicamente fue la que declaró inconstitucional el inciso último del artículo 136 de nuestro Código de Trabajo, se concentró mucho en lo que respecta al tema del salario mínimo. Y en lo que respecta al tema del salario mínimo, esta sentencia hace referencia a dos características muy importantes que debe de contener el salario mínimo. Y una de las características es que no se puede pactar un salario mínimo inferior al mismo. Esta característica es lo que está conectada con lo que yo refería anteriormente. La segunda característica nos dice se entiende a todos los sectores independientes del área en que se desempeña. O sea, el salario mínimo se va a extender a todos los sectores independientemente del área en que se desempeña. Esta sentencia fue muy relevante para que con posterioridad, allá por unas inconstitucionalidades que aparecen en el año 2015, la Sala de lo Constitucional en este caso vuelve a retomar esta sentencia para decir que no hay sectores excluidos en este caso del pago del salario mínimo.
Entonces hay que hacer referencia a esa sentencia, hay que darle mucho seguimiento porque en el tema del salario mínimo tiene un abordaje muy interesante, ¿verdad? Donde retoma ciertos planteamientos doctrinarios, así como también jurisprudenciales, ¿verdad? Para venir enriqueciendo este tema. Y como digo, era punto de partida porque ahí dice que el salario mínimo es el derecho que es el salario mínimo, y de hecho el artículo 38, al final segundo de la Constitución, dice todo trabajador tiene derecho al salario mínimo, por lo tanto no existen trabajadores excluidos. Y en esa perspectiva que no existen trabajadores excluidos de recibir el salario mínimo, esta sentencia obviamente dice que es una característica, en este caso, del salario mínimo. En la perspectiva es que se va a extender a todos los sectores, independientemente del área. Entonces, eso va a justificar más adelante el caso de que se reconociera que hay una inconstitucionalidad por omisión respecto del salario de los mínimo a los trabajadores por domicilio. Y últimamente, ¿verdad? Con una sentencia que es pronunciada en febrero del año 2020, donde la Sala de lo Constitucional ha dicho también que hay inconstitucionalidad por omisión respecto al salario mínimo de los trabajadores de oficios del hogar. Entonces, por eso digo, esa sentencia es muy importante darle cierto seguimiento porque la sala ha respetado ese precedente en estas otras sentencias que ha pronunciado. Ahora, también es importante tomar en cuenta cuáles son los criterios que van a servir de base para la fijación de salario mínimo. Y para los efectos de fijación de salario mínimo hay que tomar en cuenta el costo, en este caso de la vida, es decir, el cuánto gasto implica el pago de servicios de alimentación, de transporte, de vivienda, de vestuario, de salud, etcétera, ¿no? Todos esos desembolsos que periódicamente un trabajador va realizando, obviamente, diariamente en la vida cotidiana, eso implica que están conectados específicamente con el costo de la vida en un momento determinado. Y ese es un criterio que se va a tomar como base al momento de estar haciendo una fijación de salario mínimo, así como también la índole de la labor, es decir, si es el sector industria, si es el sector comercio, si es el sector textil, si es el sector servicio, etcétera. Todo ese criterio también sirve de base, así como también de los diferentes sistemas de remuneración. Anteriormente nosotros hablamos de los diferentes sistemas de remuneración, es decir, hablamos de sistemas de remuneración, estamos haciendo referencia al artículo 126 del Código de Trabajo, es decir, formas de estipulación del salario, es decir, si el salario es estipulado por unidad de tiempo, si el salario es estipulado por obra, por tarea, destajo, por comisión, estas formas de estipulación siempre debe de garantizar que ese trabajador reciba un salario mínimo. Y por último, hace referencia a las distintas zonas de producción, si el área es urbana, semiurbana, si es rural, etcétera. Todo eso servirá de base para efecto de hacer o que se van a tomar en cuenta el Consejo Nacional de Salario Mínimo a la hora que esté fijando, ¿verdad? ¿Cuál es el salario mínimo que debe estar vigente en un momento determinado? Entonces, esa sentencia de la inconstitucionalidad 26-2006 tiene todos esos elementos cuando uno desarrolla estos criterios que yo he hecho referencia, ¿no? Y que me parecen un tanto interesantes, ¿no? Y en el otro punto importante también es que quiero hacer referencia sobre esto, es que es en relación al porcentaje del embargo, del salario de los trabajadores. El que es inembargable es el salario mínimo, en eso estamos claros, es inembargable el salario mínimo, pero puede ser que el trabajador también haya adquirido ciertas deudas, ¿verdad? Y que estas deudas, para el pago de estas deudas, si el trabajador no lo hace en la forma que lo debe venir haciendo, se puede embargar todo aquello que exceda del salario mínimo. El excedente del salario mínimo sí es embargable, pero lo es hasta el porcentaje del 20%, tal como lo reconoce esta inconstitucionalidad 26-2006, ¿no? Entonces habría que tener muy en cuenta ese elemento, ¿verdad? De que el salario mínimo en ese caso es inembargable, pero aquello que exceda el salario mínimo sí puede embargarse, y el embargo va a ser hasta el 20%. Eso es de tenerlo muy en cuenta, así como también es de tener en cuenta, y que en este caso voy a referir, que sobre materia de los viáticos, de que los viáticos en este caso hay que considerar los partes integrantes del salario, bajo una referencia 507, es decir, hablo de un recurso de casación, referencia 507, en una sentencia que pronunció la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de nuestro país el 24 de enero del año 2005.
el 24 de enero del año 2005, la Sala de lo Civil hace un pronunciamiento, ¿no? Considerando de que los viáticos son partes integrantes del salario, y lo hace en la referencia 517. Ya dije en qué momento pronuncia esa sentencia, y cada sentencia está referida al artículo 119, en este caso de nuestro Código de Trabajo. Pero yo en este caso no me voy a estar deteniendo en la jurisprudencia de la Sala de lo Civil, no me voy a detener mucho, ni me voy a detener en el caso de la jurisprudencia que la Sala de lo Constitucional tiene en materia de amparo. De hecho, en unas diapositivas ahí les he colgado una referencia de amparo donde se tutela en este caso el tema de salario. Eso voy a desbloquear, como les había dicho anteriormente, voy a desbloquear en este caso la diapositiva para efecto de que ustedes tengan acceso desde la diapositiva 46 a la diapositiva 53, porque ahí es donde toco el tema, en ese caso, de la jurisprudencia de la Sala de lo Civil, así como también jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional. Pero al mismo tiempo yo toco otros temas que le llamo jurisprudencia relevante de la Sala de lo Constitucional en materia de salario. Y esa jurisprudencia relevante de la Sala de lo Constitucional en materia de salario, pues tiene que ver con esta inconstitucionalidad 26/2006, así como también con la inconstitucionalidad 49/2015, porque la inconstitucionalidad 49/2015 está referida a eso. Se trata de una inconstitucionalidad por omisión, en la cual se había sostenido de que el Consejo Nacional de Salario Mínimo y el Ejecutivo no habían hecho en un momento determinado la fijación del salario mínimo que corresponde a los trabajadores a domicilio, ya que por principio constitucional, una constitución que data de 1900, o está vigente desde el 20 de diciembre de 1983, y a estas alturas, pues, del 2015 no se había hecho ninguna regulación, o mejor dicho, los decretos de salario mínimo no incluían el rubro, en este caso de salario mínimo, que le corresponde a los trabajadores a domicilio. Y a esto fue muy importante la inconstitucionalidad 49/2015, porque de hecho ahí lo que termina resolviendo la Sala de lo Constitucional es que sí da lugar a esa inconstitucionalidad por omisión, y manda al Consejo Nacional de Salario Mínimo y al Ejecutivo, pues obviamente que incluyan en los respectivos decretos al salario mínimo y los trabajadores a domicilio. Igual hace la Sala de lo Constitucional en la inconstitucionalidad 143/2015, que es una sentencia pronunciada el 28 de febrero de 2020. Entonces, estas tres sentencias, a mi juicio, en el tema de salario, son sentencias relevantes, porque como ya dije, la inconstitucionalidad 26/2006 era la que dijo esa de que nadie estaba excluido, en este caso, ningún sector de la vida productiva, en este caso, estaba excluido en cuanto a la fijación del salario mínimo. Y estas otras sentencias, obviamente, han dado un seguimiento a esa línea jurisprudencial, al punto que la inconstitucionalidad 143/2015, vuelve otra vez a sostener que hay una inconstitucionalidad por omisión, y vuelve a reiterar bajo ese punto de que la interpretación en ese caso habría que hacerla siguiendo lo que prescribe el artículo 45 y lo que prescribe el artículo 38, ordinal segundo de la Constitución. El artículo 45 de la Constitución dice que trabajadores agrícolas y trabajadores domésticos tienen derecho al salario mínimo. Pero este salario mínimo, a raíz de esa fecha que está vigente en nuestra Constitución, es decir, desde el 20 de diciembre del año 1983 hasta este momento, ningún decreto, en este caso de salario mínimo, fue incluyendo en los rubros correspondientes a estos trabajadores. Así es que la Sala de lo Constitucional también en este punto declara de que existe una inconstitucionalidad por omisión, da un plazo, en ese caso al Consejo Nacional de Salario Mínimo y al Ejecutivo, a efecto de que emitan un decreto o incluyan en el decreto también a los trabajadores de servicio doméstico. En lo que respecta al tema de trabajadores de servicio doméstico, hay que tener un tanto de cuidado, porque es el mismo artículo 45 de la Constitución y también el Código de Trabajo hacen referencia a la distinción que debe de haber entre servicio de comercio, entre servicios domésticos, y otra cuestión también, el trabajador doméstico. O sea, servicio doméstico que uno hace a nivel de las empresas, de las industrias, y un servicio doméstico que se hace en casa. Entonces la Sala de lo Constitucional ahí hace esa referencia, que debe de hacerse también esa distinción en cuanto a la fijación de salario del sector de servicio doméstico,
porque cuando se trabaja en casa, obviamente al trabajador se le paga alimentación, se le da vivienda, y entonces en ese contexto pues no puede ser el mismo salario que esté devengando una persona que esté trabajando en el sector, que se ejerza trabajo doméstico, en el sector comercio, en el sector industria, donde no le hacen pagos de alimentación ni le van a hacer pagos en ese caso por alojamiento. Ese es un punto relevante que la sentencia menciona, ¿verdad? En el caso de la 143-2015. Entonces, ya dije, son sentencias relevantes que en este caso hay que tenerlas muy en cuenta a la hora de extender un tanto del tema del salario. Como vemos, el tema del salario pues es algo que el trabajador tiene derecho, ya que es una contraprestación en este caso del empleador, ¿no? El empleador ha recibido servicio y entonces ahora debe de pagar un salario, y ese salario, de acuerdo a nuestra legislación, pues debe de estar plenamente protegido. Y así lo hemos visto, pues que hay una serie de medidas tendientes a proteger o tutelar el salario. Ahora, en la cuestión del salario mínimo, pues hay algo que sí me llama la atención, y de hecho los invito a ustedes a que podamos dialogar, podamos tener un foro sobre ese tema, y más que todo está conectado con esa discriminación que se hace, ese criterio que se sigue en cuanto a las zonas de producción, para efecto de fijar el salario mínimo, que si la zona es, en ese caso, de la metrópoli central, es decir, si es la ciudad de San Salvador, tiene mayor salario mínimo que el que va a tener en este caso los de una zona urbana como San Miguel, es decir, en el caso de periferias, o en el caso hablamos también del sector rural. Es decir, en ese caso, si son los mismos servicios que se están prestando tanto en San Salvador como en la ciudad de San Miguel o en la zona rural, a mi juicio debe tener la misma prestación. Al final es el mismo esfuerzo que el trabajador realiza, no tiene por qué estar haciendo esa especie de discriminación, es decir, o trato desigual. Entonces, un trato diferenciado que te hace en esa perspectiva. Entonces, me parece a mí que por ahí había que dialogar un tanto y tratar de fijar una posición o criterio, ¿verdad?, entre nosotros, si existe o no una discriminación, cuando el legislador dice de que para fijar el salario mínimo hay que tomar en cuenta las zonas, en este caso, de producción, ¿verdad? Si es una zona metropolitana, si es una zona, en ese caso, de periferia, y si de ahí, pues si es una zona, en este caso, semiurbana o es rural. Es una cuestión que me parece a mí que debemos de clarificar. Y por otro lado, ¿verdad?, los criterios que la Sala de lo Constitucional ha seguido en temas de protección del salario mínimo me parece que están muy bien interpretados a la luz de lo que establece el artículo 38, ordenal segundo y 3, en este caso de la Constitución de la República. Así que por ahí pues dejo abierta esa inquietud de que podamos en el foro, abrir un foro y dialogar sobre ese punto. Así que por ahora esta ha sido la presentación pues del tema del salario, ¿verdad? Que se trata de un análisis, en este caso teórico, un análisis legal, así como también jurisprudencial. Así es que gracias por su atención, pues, y nos vamos a ver en la próxima sesión.